Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Para mí pues es un gusto enorme poder estar el día de hoy aquí con ustedes, agradeciendo por supuesto al maestro José Chi por esta vinculación y esta cercanía que año tras año pues hemos tenido y a todo el equipo docente del tecnológico y claro a todas y cada una de sus autoridades. Les agradezco muchísimo. Para mí estar aquí con los estudiantes de ingeniería de animación digital y efectos especiales, pues creo que es una gran oportunidad en la cual yo pueda transmitir un tema, información sobre un tema que suena muy técnico, pero que en el fondo la realidad es que está lleno de lo que es arte, de lo que es imaginación y por supuesto, derivado de eso, pues debemos de tener y de plantearnos estrategias, ¿no? Estrategias de cómo poder proteger todo ese desarrollo creativo que estamos manejando y pues eso no es más que a través de la propiedad intelectual. Cuando voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Porque si no me sigo de largo y se me olvida compartir. Sí se visualiza, ¿verdad? Perfecto. Cuando escuchamos efectos especiales, pues la realidad es que todos pensamos en pues todas aquellas explosiones hollywoodenses, ¿no? Y en dragones digitales volando y superhéroes por todos los cielos. Pero la realidad es que detrás de todo eso hay, o de todo lo que se podría considerar mágico en ese mundo, pues la realidad es que hay cosas mucho más importantes que simplemente las criaturas en tercera dimensión o los rayos láser, ¿no? Estamos hablando de personas que crean, personas que diseñan, que programan y que, claro, dan vida a mundos que antes pues solamente existían en nuestra cabeza. Así que, pues bueno, la animación digital y los efectos especiales pues vienen siendo resultado de combinar lo que se denomina como arte, tecnología y conocimiento, ¿ok? Y justo ahí es donde entonces entra la propiedad intelectual. Es el punto donde la creatividad la vamos a convertir en algo tangible, donde entonces una idea se transforma en una obra y entonces esa obra puede y debe ser protegida. Estamos viviendo en una época, chicos, que es realmente fascinante. Yo creo que les está tocando una época 100% tecnológica, ¿no? Y hoy, pues prácticamente cualquier persona puede, con una computadora y claro, con talento, pues puede crear una animación, puede diseñar un personaje, incluso puede generar mundos completos con inteligencia artificial, ¿sí? Pero también derivado de todo eso, estamos viviendo en una época en la que una obra o todos estos derechos de propiedad intelectual, pues pueden ser copiados, pueden ser modificados y pueden ser distribuidos en un tronar de dedos, ¿no? En segundos. Y eso se convierte en un gran reto. Es, la pregunta aquí es cómo podemos asegurarnos de que quienes crean, de que quienes innovan y producen contenido digital, pueden conservar el control y el reconocimiento sobre su trabajo. Es entonces precisamente es la función que nosotros a través de la propiedad intelectual vamos a tener, donde vamos a convertir esta creatividad en un activo protegido, un activo de carácter intangible, porque no lo podemos tocar como un coche, como una casa, ¿sí? Pero no quiere decir que porque no lo podamos tocar, no quiere decir que no sea importante. No solo hay que ver a la propiedad intelectual como una herramienta legal, sino como una forma de que podamos garantizar que todo su talento tenga realmente valor en el mercado y que la sociedad lo respete y lo use de manera adecuada. Así que, pues bueno, si bien la propiedad intelectual es un tema jurídico, aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque se maneja a través de una legislación, porque hay conceptos que a final de cuentas tienen aspectos jurídicos eh, y que pues a veces parecen aburridos y lejanos, pues el derecho de autor y la propiedad intelectual, la realidad es que están totalmente vinculados hoy por hoy a lo que se conoce como todo el contenido de carácter digital y con los estudiantes, diseñadores, creadores, programadores, ¿no? Que pueden hacer uso de ella como una herramienta estratégica para proteger su talento. Así que, pues bueno, hoy vamos a hablar no de leyes aburridas, ¿no? Pero sí de historias que yo creo que es importante que conozcan que vale derecho, que valen, que tienen derechos y pues llevarnos la idea de que una inversión creativa puede ser
económicamente viable, puede ser económicamente estable, beneficiosa y por supuesto merece protección, ¿no? Así que pues vamos a iniciar. Hoy vamos a ver todo lo que es propiedad intelectual. Parece que es mucho, pero no es mucho, no se me asusten. ¿Ok? Vamos a hablar de derechos de autor, vamos a hablar de innovación, tecnología, de todos aquellos elementos que de manera directa podríamos desglosar que son protegidos a través de lo que ustedes desarrollan. ¿Cuáles son los riesgos y las malas prácticas que podemos encontrar en ese ámbito de la industria de la ingeniería? ¿No? Otras estrategias de protección, porque a final de cuentas todo esto lo tenemos que ver como estrategia, es herramienta estratégica. Vamos a hablar de cómo puede monetizarse y pues obviamente vamos a concluir y dar los datos de contacto. Para poder hablar de todo esto, pues necesitamos conocer lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual viene siendo como un mundo en el cual la finalidad es proteger las ideas, pero no las ideas que se encuentran todavía en ámbitos conceptuales, porque la idea se encuentra conceptualmente en la cabeza de las personas, en la mente de las personas. Lo que nosotros protegemos a través de la propiedad intelectual vienen siendo esas ideas que han sido materializadas de alguna forma. Cuando hablamos de materialización, entonces podemos hablar de creaciones, podemos hablar de creatividad. ¿Ok? Creatividad plasmada en algo. Y eso es precisamente lo que la propiedad intelectual protege. Para poder hablar de propiedad intelectual necesitamos dos ramas. Dependiendo de qué es lo que estemos desarrollando, entonces será lo que a través de la propiedad intelectual vamos a poder obtener como protección. En el ámbito de los derechos de autor, tenemos, por ejemplo, lo que vienen siendo patrones de dibujo, el arte visual, las ilustraciones, el programa de cómputo, obras literarias, artísticas, en cinematografía, obras teatrales, ¿no? En audiovisuales, que es a final de cuentas lo que ustedes están desarrollando. Pero también tenemos por el lado de la propiedad industrial lo que son las marcas como signos que nos ayudan a diferenciarnos dentro de un nicho de mercado. Tenemos diseños industriales como aquellas invenciones que a través, por ejemplo, de una interfaz podemos ir generando, ¿no? Y pues obviamente eso merece un tipo de protección. Tenemos también la figura del secreto industrial. Son dos áreas que están enfocadas, pareciera que a lo mismo, pero su objetivo es diferente. Uno es una protección y un reconocimiento al creador y los beneficios que por ser creador debe de tener, ¿no? Los derechos que adquiere. Y por el ámbito de la propiedad industrial, pues es toda la protección que requiere para que pueda ser explotado y comercializado en el territorio nacional y que no le genere ninguna afectación por terceros. Entonces, son en ámbitos institucionales, el derecho de autor se registra ante lo que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor y la propiedad industrial se registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, sí hago una aclaración. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a quien dignamente represento desde hace ya más de casi 20 años, es una institución que si bien es la que se encarga de dar el registro de la propiedad industrial, también somos la institución que nos encargamos de velar por los derechos de propiedad intelectual. Los defendemos ante el uso desmedido, incorrecto, indebido, ¿ok? Ante el uso en ámbitos de piratería, copias, etcétera. Entonces, nuestra función no nada más es conceder registros, sino además proteger la propiedad intelectual en general. Hagan de cuenta que somos como un pequeño tribunal especializado en la materia de propiedad intelectual. Hablar de derechos de autor, pues bueno, es hablar consecuentemente del indautor, es hablar de un reconocimiento autoral respecto de cada obra que es desarrollada, ¿no? Y para eso pues está el indautor. El indautor es una institución desconcentrada del gobierno federal que se encarga de lo que viene siendo el reconocimiento autoral, el registro de obras y obviamente pues es el que nos va a ayudar a fomentar lo que es la creatividad y el reconocimiento de autor. Cuando nosotros hacemos un trámite de registro de autoría por una obra ante este instituto, entonces vamos a adquirir dos derechos.
Me gusta aclarar que cuando hablamos de derechos de autor, pareciera que para que tú puedas decir que eres autor de una obra necesitas forzosamente registrarla ante ante ese instituto. Y la realidad es que no. El derecho autoral a nivel internacional, jóvenes, se maneja de manera diferente. ¿Por qué? Porque primero un autor tiene que ser forzosamente una persona, ¿ok? No puede ser una empresa, no puede ser una máquina, solamente una persona que tiene mente y en consecuencia tiene la capacidad creativa. Esa persona es a la que podemos denominar autor. Para que tú puedas decirte autor, y ustedes no me van a dejar mentir si ya han desarrollado algunos proyectos, ¿ok? El autor nace cuando está creando la obra. En ese momento ya eres autor de algo, desde que le estás desarrollando, ¿ok? Por tanto, el autor nace junto con la obra. No hay autor sin obra y no hay obra sin un autor. Partiendo de ese pensamiento y de ese criterio, entonces a nivel internacional, el derecho de autor no requiere de manera obligatoria que tú tengas un documento por una autoridad que te diga que tú eres el creador de algo. No es necesario para que tú puedas hacerte llamar como tal y por tanto puedas obtener los derechos que estos te confieren, ¿no? Sin embargo, claramente, cuando estamos en un mundo en el que la exposición y el uso indebido de las obras es cada vez mayor y mucho más accesible, tener un documento que una autoridad determine y reconozca que tú eres autor de una obra, pues siempre te va a ayudar jurídicamente a que algún proceso de defensa sea muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué obras podemos registrar en dado caso ante el indautor? Literarias, musicales, pictóricas o de dibujo, eh, historietas, cinematografía, cómputo, programas de cómputo, bases de datos, interpretaciones, ¿no? De algunas obras, este, escultura, fotografía, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a reconocer ante el indautor. Cuando tú eres autor de algo, tienes dos derechos, un derecho moral y un derecho patrimonial. El derecho moral es el que se va a encargar de lo que se denomina paternidad de la obra. Ese es el derecho que te da, el que tú te hagas llamar autor, el que tú te hagas llamar su creador y por tanto el padre de la misma. ¿Ok? Nadie te lo puede quitar. Es un derecho que como nace con la obra, ¿ok? Entonces, no se puede vender, no se puede embargar, no se puede renunciar a él. No puedes tú decir, hoy soy autor de esta obra y en 6 años decir, ah, no, ya no soy yo, ¿no? Ahora es mi primo. No puedes hacer eso. Tú hiciste algo y tú eres su autor, su creador, hasta el último momento en que la obra existe en la historia de este planeta. Entonces, son derechos que no pueden perderse y no se pueden transferir. Pero tenemos los derechos que son en ámbitos patrimoniales. El ámbito patrimonial es el que tiene que ver directamente con el dinero que tú como autor de una obra puedes ganar por la explotación correcta y autorizada de tu obra. ¿Ok? Estos derechos patrimoniales son entonces los que sí puedes vender. ¿Sí? Ejemplo, cuando tú creas un proyecto para la universidad, entonces el autor del proyecto eres tú, pero el derecho patrimonial puede llegar a ser de la institución, obviamente bajo el contrato correspondiente, ¿no? Pero el derecho patrimonial, el beneficio económico sí se transfiere. Ese derecho económico de una obra artística o literaria tiene la vigencia más amplia de lo que es la propiedad intelectual y es de toda la vida del autor y todavía a partir de su muerte, 100 años más. Es lo más extenso que hay. No podemos dar más tiempo. Por eso es que hoy por hoy ustedes pueden conocer obras de autores que tienen siglos que fallecieron, ¿ok? Seguimos reconociendo la autoría porque es su derecho moral, pero los beneficios económicos después de los 100 años de que fallecieron, ya nadie podrá beneficiarse de ellos. Por tanto, las obras se pueden usar sin necesidad de pagar a ninguno de los autores o bien a ninguno de de las personas que quedan eh, como sus herederos. ¿Ok? Para eso tenemos una ley,
una ley que es la Ley Federal del Derecho Autoral. Este tipo de trámites, aproximadamente una tarifa actualizada es de 350 pesos. Ni siquiera es caro el que ustedes puedan proteger sus obras y obtener el reconocimiento oficial de la autoría sobre lo que están desarrollando. Por el otro lado, pues tenemos la propiedad industrial. La propiedad industrial a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, y tenemos, aquí nos encargamos de otorgar derechos, pero obligaciones también a aquellas personas o empresas, o sea, personas físicas o morales, que van desarrollando signos distintivos o que van desarrollando inventos para poder ser explotados dentro de la industria, dentro del mercado. Todo esto con la única finalidad de evitar lo que denominamos competencia desleal, ¿ok? Es diferente a lo artístico. Nosotros tenemos dos áreas, los signos distintivos y las invenciones. Cuando hablamos de signos distintivos son aquellos elementos que tenemos que generar para lograr competencia leal, ¿ok? Aquellos signos que nos van a permitir diferenciarnos de nuestra competencia directa, que la gente sepa cuál es mi trabajo y cuál es el trabajo de mi competidor. Y entonces el público consumidor, que somos todos al final del día, tengamos la capacidad de poder elegir cuál es el producto o bien el servicio que realmente queremos, no el que necesitamos, porque la necesidad primaria se cubre con cualquier cosa. Si tienes sed, puedes tomar agua incluso de la llave, ¿ok? Pero la propiedad industrial nos sirve para poder elegir realmente qué es lo que queremos consumir. El público somos consumidores de marcas, no de productos y servicios. Entonces, tú puedes elegir un producto u otro en base a costos, en base a sabores, en base a que a lo mejor te identificas con cierta marca de cierta empresa, valores, lo que quieras, ¿no? Entonces, para eso sirven los signos distintivos en materia de propiedad industrial. Y para eso tenemos las marcas y los avisos comerciales. Estos tienen vigencia de 10 años una vez que son concedidos por parte del instituto. Aquí sí, para que tú puedas decir que eres dueño de una marca, obligatoriamente debes de tener un documento que el INPI te haya otorgado como titular de la misma, a diferencia del derecho autoral. Y tenemos las áreas de las invenciones. Aquí estamos ante inventos que obviamente utilizando todo lo que existe en materia y energía, la transformamos y entonces generamos algo nuevo, algo diferente que nos da un beneficio propio o social mayor, ¿no? Que nos facilita la vida en algún sentido. Esto, al ser protegido, es una de las grandes excepciones a la regla del no monopolio en nuestro país, que está en nuestra Constitución, porque nosotros a través de la invención te estamos dando monopolio de mercado. Un monopolio pequeño porque va a ser enfocado a cierto producto, que es el invento desarrollado, pero que va a ser por un tiempo determinado. Es un monopolio controlado, por decirlo así. En ese aspecto, para proteger un invento, tenemos las patentes que tienen una vigencia de 20 años. Tenemos los diseños industriales, por ejemplo, en ámbitos de interfaz, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones digitales, estos nos dan 5 años y los podemos renovar hasta llegar a un máximo de 25 años de protección. O tenemos la figura del secreto industrial. El secreto industrial, si bien no tiene una vigencia porque depende de los contratos de confidencialidad y tu capacidad para mantener la información resguardada, son considerados propiedad industrial. ¿Por qué? Porque puede englobar inventos, puede englobar signos distintivos y cualquier aspecto de lo que la propiedad intelectual proteja. Entonces, no tienen una vigencia. ¿Por qué? Pues porque depende de qué tan capaz seas para mantenerlo en secreto, ¿no? Y tampoco tiene esa figura un registro, digámoslo así, burocrático en ningún país, porque pues al momento de que tú lo presentaras a alguna autoridad, se haría público. Entonces dejaría de ser secreto. Sin embargo, es una figura que ustedes en su carrera pueden utilizar también de manera viable. Estos derechos son exclusivos durante un tiempo determinado, que es su vigencia, algunos renovables, otros no, y son para aplicarse y utilizarse de manera exclusiva en territorio mexicano. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos la propiedad industrial. Ahora
vamos a hablar de la importancia entonces que tiene la creatividad digital, ¿no? Veamos qué aspectos de esta animación y efectos especiales están realmente protegidos a través de estas leyes, ¿no? En México, la Ley Federal de Derecho Autoral considera que la animación digital viene siendo una obra audiovisual y así es como se protege. Lo que significa que todo momento creativo dentro de ella, dentro de todo ese audiovisual, ejemplo, personajes, escenas, movimientos, diálogos, música, ¿ok? Todo tiene potencial para ser protegido. Y no es solo el formalismo legal, jóvenes, es realmente el tener la obligación, por decirlo así, de reconocer la autoría y de darle realmente un valor a cada aporte creativo que nos lleva a tener una obra terminada, como las obras audiovisuales. Aquí es donde hay entonces algo clave. No todo lo que se ve en pantalla es automáticamente propiedad de quien lo produce, ¿sí? Es un proyecto de animación donde hay varios autores. El guionista, que es el que describe la historia. El director, que es quien la coordina. El dibujante, el modelador 3D, que son los que le dan forma a los personajes. El compositor musical, los diseñadores de sonido, y, ¿por qué no? Hasta el programador que hace que al final del día todo funcione, ¿ok? Y así podríamos seguir hablando de todos los que han aportado a una obra audiovisual. Cada uno tiene derechos morales de sus creaciones y claramente cada uno tiene derechos patrimoniales sobre su trabajo. Aunque muchas veces, pues bueno, esos derechos patrimoniales son los que se ceden mediante un contrato cuando se trabaja dentro de un estudio, dentro de una empresa o bien dentro de una institución, ¿no? Imagínense ustedes que es un estudio de animación mexicano que crea un cortometraje original. Los personajes son obra protegida. La música es obra protegida. Y todos los efectos visuales, aunque parezcan solamente cuestiones técnicas, también se pueden considerar expresiones creativas. Y al ser expresiones creativas, son automáticamente reconocidas por el derecho autoral. Si alguien más quisiera usar ese contenido sin autorización, entonces estaría infringiendo, ¿ok? En los derechos que esta ley protege. Otro punto que creo importante. Hay contratos que ustedes deben de conocer cuando están creando propiedad intelectual. Hay un contrato específico que se llama obra por encargo o bien que son contratos también de aspectos laborales. Esto ocurre cuando un artista crea contenido dentro de un estudio, dentro de una empresa o como parte de un proyecto para el cual ha sido contratado. En estos casos, la Ley Federal de Derecho de Autor nos establece que la titularidad patrimonial puede pertenecer al contratante. Recuerden, el patrimonial es el que tiene que ver con el dinero, ¿ok? Con el beneficio de explotación, beneficio económico de explotación. Por tanto, ese beneficio pues corresponde a quien te contrata, ya sea en obra por encargo o bien en aspectos laborales. Pero el derecho moral, el reconocimiento de paternidad de la obra, sigue siendo del creador. Por eso les decía yo que el derecho moral no se transfiere en ningún momento, jamás, ¿ok? Por eso es fundamental, jóvenes, que ustedes cuando desarrollan algo, vayan documentando todo su proceso creativo, ¿ok? Y entonces cuando tengan la obra terminada, puedan hacer el registro ante el indautor y entonces tener oficial y jurídicamente el reconocimiento autoral para que después no sufran de confusiones y se sepa de manera clara cuáles son los aportes que ustedes tienen dentro de alguna obra. Hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial, pues ustedes deben de saber que hay muchísimos debates, ¿no? Por ejemplo, si una inteligencia artificial genera una animación a partir, claro, de una instrucción humana, pues ¿quién sería el autor? Hoy por hoy les puedo decir que en México se considera, a pesar de que nuestra legislación está en evolución constante, ¿no? La regla general es que la protección recae en el ser humano que aporta la creatividad original a la inteligencia artificial, no al sistema que lo desarrolla, ¿ok? Y esto nos basamos simplemente en lo que les comenté. El derecho autoral es para personas, personas que tienen capacidad creativa.
Esto nos recuerda que entonces, aunque la tecnología nos facilite la creación, el valor real sigue, hoy por hoy, siendo totalmente del talento humano. ¿Ok? En resumen, el derecho de autor en una animación digital nos va a proteger historia, nos va a proteger narrativa, personajes, su diseño, su música, su efecto de sonido. Ay, me tiembla, amigo. Las imágenes, texturas, movimientos originales, todas aquellas obras que deriven de una obra original, ¿no? Traducciones, compendios, ¿ok? Todo, claro, esté autorizado por su titular, por su autor original, ¿no? Eh, todos estos elementos, ¿no? Es lo que podemos proteger dentro de una obra audiovisual y así pues poder mantener la creatividad, poder permitir que sigan creciendo, que sigan innovando y que al final del día pues ustedes obtengan un valor económico y pues cultural, ¿no? Hablemos ahora de los efectos especiales. Muchos creen que los efectos especiales, como dije en un principio, pues son todas estas explosiones hollywoodenses y dragones voladores únicamente, ¿no? Y que es meramente cuestión técnica. Solamente las personas técnicas lo pueden desarrollar. Y sí, claro, ustedes por eso están estudiando para eso, ¿no? Pero la realidad es que detrás de cada efecto está arte, ingeniería y por supuesto el conocimiento técnico y especializado. Así que, pues bueno, ¿qué es lo que podemos considerar como protegible o parte de la propiedad intelectual dentro de todo lo que ustedes desarrollan y emplean? Consideremos el software que usamos. Cada uno de estos programas son una obra protegida por el derecho de autor. Y algunos incluso pueden llegar a contar con ciertas patentes sobre ciertas funciones muy específicas o ciertos algoritmos muy específicos, ¿ok? Esto significa que realmente utilizar un software sin licencia nos puede llevar a infringir la ley, a hacer un acto de contrario a lo que es la propiedad intelectual protegida. Pero más allá de lo que es la legalidad, si ustedes están desarrollando software, pueden protegerlo y les puede dar una ventaja competitiva en esa industria, ¿sí? Pensemos en la innovación dentro de la animación. Muchas veces ustedes pueden crear procesos propios, algoritmos de simulación, motores de iluminación, técnicas de captura de movimiento, ¿no? O sea, ustedes pueden saber muchísimo más de procesos propios que yo. Eso me queda claro. Y aquí entra en juego, entonces, lo que hablábamos de los secretos industriales, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. El secreto industrial te puede proteger precisamente todo ese proceso propio, todo ese desarrollo propio, y que tal vez no quieras que sea conocido por tu competencia directa. Esto protege la inversión en tu investigación, permite que los equipos mantengan su ventaja tecnológica frente a tu competidor directo. Los efectos especiales, la realidad es que pues son bonitos cuando están bien hechos, pero son herramientas que cada decisión artística que está ligada a esa técnica que alguien ha desarrollado, ¿ok? Y que claro, va perfeccionando con el tiempo, ¿sí? Pues tiene un valor económico y tiene un valor creativo. Y la propiedad intelectual entonces es la que nos va a servir para garantizar ese valor. Otro ejemplo que les puedo dar es cuando se usa la inteligencia artificial precisamente en estos efectos visuales, ¿no? Hoy es posible generar escenarios completos, retocar movimientos de personas automáticamente. Y esto pues nos abre grandes brechas a los creadores y oportunidades, pero también hay mucho riesgo sobre si no protegemos adecuadamente todos esos algoritmos, todas esas animaciones, entonces pues alguien lo puede replicar de manera muy sencilla sin desarrollar e invertir tiempo y esfuerzo en el trabajo
y claramente sin la autorización. Y entonces eso, pues, no nos permite innovar. Hay que ver a la propiedad intelectual en generalidad como un motor de la innovación, porque cuando tú inviertes tiempo y esfuerzo en innovación, entonces lo que buscas es que esa innovación te dé un beneficio a cambio, ¿sí? Si la propiedad intelectual no te protege, entonces el beneficio no lo vas a poder palpar. Por tanto, es que, bueno, son obras creativas que no solamente vamos a combinar talento, sino también tecnología avanzada, para que entonces podamos tener en cada una de esas piezas que ustedes vayan desarrollando, pues valor económico y, por supuesto, estrategia. ¿Ok? Por eso es que la innovación protegida, pues no solamente es hablar de los derechos que jurídicamente te van a conceder la titularidad, sino que es la que te va a permitir oportunidades de negocio, es la que te va a permitir licencias, contratos correctos, adecuados, claros y por supuesto monetización, que yo creo que es la finalidad que todos tienen, ¿no? ¿Qué otros elementos podemos proteger? Hablando de animación y efectos especiales como obras completas, ¿ok? Dentro de cada proyecto, pues bueno, incluso hay ámbitos individuales que pueden y deben protegerse. Los personajes originales primero. Cada personaje, desde su diseño hasta su personalidad, porque hay personajes de caracterización humana y hay personajes ficticios, pueden ser considerados una obra. Ejemplo, Pikachu, Sonic o de algún cortometraje, ¿ok? Todos estos tienen formas, tienen colores, tienen movimientos, tienen rasgos, tienen personalidad, que son únicos como creaciones protegidas. Entonces, registrar estos personajes ante el derecho autoral asegura que nadie puede usarlos sin autorización y permite que sus creadores desarrollen entonces franquicias de mercado que te permitan mayor crecimiento y posicionamiento con menor inversión y obviamente todo lo que es el famosísimo merchandising que te va a ayudar a través de productos derivados, colocarte en el gusto del público, ¿sí? También tenemos lo que son los bocetos, el famoso concept art, ¿sí? Todo esto, al ser diseños previos, iniciales, las pruebas, ustedes lo toman tal vez como pruebas para una obra final. Pero la realidad es que esos bocetos vienen siendo la base de toda la animación y su protección es estratégica, jóvenes. Imagínense que alguien copia esos bocetos, se apropia de la esencia de la obra y entonces la reproduce antes de que incluso la obra original sea dada a conocer, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de obras estratégicas que requieren protección desde sus inicios. También podemos estar desarrollando música y efectos de sonido, y estos también cuentan. Cada, cada composición original, cada melodía que es efecto auditivo, por ejemplo, también se puede proteger como obra musical. Cada interpretación desarrollada por músicos, por intérpretes, se pueden proteger a través de una figura que se llama derechos conexos. Y esto se incluye tanto los sonidos que se crean de manera digital o bien las grabaciones originales que ustedes desarrollen, que ustedes generen y que, claro, acompañen a todo lo que es la animación y, en consecuencia, a la obra audiovisual terminada, ¿no? Otros elementos, pues, son los escenarios virtuales y las texturas digitales que se desarrollan. Parecen simples fondos, pero la realidad es que pueden ser consideradas obras plásticas o visuales. Representan creatividad, representan cada textura o cada color o cada patrón tiene valor y por tanto, pues puede ser protegido. También tenemos marcas y franquicias. Cuando una animación o un personaje se vuelve reconocido, pues se pueden registrar, claro, como marca a través de la propiedad industrial y así entonces tener la posibilidad de generar contratos de licenciamiento. Y estos contratos de licenciamiento nos puede dar oportunidades comerciales, colaboraciones, nos puede dar oportunidades de mayor monetización, ¿ok? Porque la propiedad intelectual no solamente se protege y ya, sino que también se convierte en creatividad como negocio, ¿sí? Entonces, dentro de cada proyecto de animación,
Cada componente creativo tiene un valor propio y todos se pueden proteger de manera individual, porque al protegerse individualmente fortalece la obra completa, ¿sí? Y garantiza el talento que hay detrás de cada uno de esos desarrollos y de esas ideas. Garantiza su reconocimiento. Y obviamente se genera un mayor control de lo que viene siendo el trabajo desarrollado para plasmar en cada obra terminada. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Obviamente, cuando no hay una protección de propiedad intelectual desde sus inicios en alguno de sus aspectos creativos, entonces pues hay riesgos e incluso hay malas prácticas en el mercado y en la industria, ¿sí? Ahora que entendemos por qué se puede proteger y cómo ante la propiedad intelectual, pues también hay que hablar de lo que puede salir mal si esto no se protege. La creatividad sin protección, pues es como cuando tú vas a la playa, haces tu castillito de arena frente al mar, se ve bonito, pero viene la ola y bye, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo hiciste muy adelante, ¿no? Entonces, uno de los grandes riesgos, y que es de los más comunes, pues es el uso no autorizado de imágenes, de música, de animaciones, de texturas. No porque esté en internet todo es gratis y todo es libre de uso, ¿ok? Recuerden, todo tiene un autor y toda obra que tiene un autor, pues obviamente tiene derechos adquiridos. En redes sociales, plataformas de video, dentro de videojuegos, pues ya en este mundo globalizado, digital, pues es muy fácil copiar, es muy fácil reutilizar contenido sin permiso de sus autores. Y esto deriva en conflictos fuertes en ámbitos legales. Pierdes ingresos, puedes perder un trabajo, pierdes credibilidad como creador, ¿ok? Falta total a tu reputación. Entonces, es importante saber que no todo porque esté en internet es gratis, todo tiene una autoría, hay algunas que son con ciertas autorizaciones por sus autores para su uso y empleo, pero bien, si lo usas, entonces hay que reconocer de dónde lo sacaste. Otro riesgo es la inteligencia artificial cuando no tenemos una claridad de quién es su titular. Cuando generamos estas animaciones o personajes con inteligencia artificial, pues si bien es una herramienta muy, pues muy poderosa, la inteligencia generativa, ¿no? Eh, en ocasiones podemos entrar precisamente en todo este tipo de debate sobre, pues, quién es el autor o el titular de los resultados que se desarrollan, que se generan, ¿no? Y entra toda esta disputa, no solamente nacional, sino internacional al respecto. Les repito, hoy por hoy, en México, todo lo que se desarrolla a través de inteligencia artificial y tiene como resultado una obra creativa o bien algo protegido por la propiedad industrial, el titular será la persona que le dio todas las indicaciones para poderlo desarrollar, ¿ok? También hay que tener cuidado con contratos, jóvenes. Yo sé que a muchos hoy por hoy les da flojera hablar de contratos, les da flojera desarrollar contratos y a algunos no les gusta firmar contratos. Pero déjenme les digo que un contrato es súper necesario. Muchos estudios, muchos freelancers ceden derechos sin tener conocimiento de eh, de la ampliación de consecuencias jurídicas que esto conlleva. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones claras, porque no conocen de lo que tienen y pueden hacer. Entonces, lo que significa, pues, perder control absoluto sobre lo que estás creando. ¿Ok? Así que es importante que conozcan de contratos, como mencionaba, de obras por encargo, las condiciones de contratos laborales, las condiciones de contratos de confidencialidad, ¿ok? Licencias, sesiones de derechos, todo esto, aunque parezca de flojera, les es fundamental para lo que ustedes están desarrollando, para lo que ustedes se quieren dedicar, porque es parte de protección. ¿Ok? Y es parte de tener control de lo que van generando. Les puedo poner un ejemplo. Imaginen un estudiante que crea una animación increíble para un proyecto universitario y luego resulta que otra persona sube
la animación a YouTube sin autorización del estudiante, ¿ok? Si no hubo un registro o no hubo un acuerdo contractual que respalde la autoría, entonces va a aparecer que los derechos son de quien lo subió sin autorización y no realmente del estudiante. Entonces, reclamar los derechos y reclamar el reconocimiento podría ser muy complicado, y más si no estamos acostumbrados a tener todo el historial creativo de nuestra obra, ¿ok? Entonces, lo que les puedo recomendar es tomar en cuenta contratos y cláusulas correctas de confidencialidad. Los riesgos no son solo legales, Juanes, también son económicos, son reputacionales. Cada proyecto creativo que no se protege de manera adecuada está expuesto a plagios, está expuesto a pérdidas de valor, está expuesto a conflictos que pueden evitarse con una estrategia adecuada de propiedad intelectual. ¿Sí? La propiedad intelectual no solamente es cuestión jurídica de protección, es una protección estratégica para el correcto desarrollo creativo y comercial de las personas. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hablar de esta estrategia de protección, ¿sí? ¿Cómo vamos a convertir que la creatividad se convierta en un activo protegido y rentable? Lo fundamental, pues, es el registro. En México podemos registrar obras audiovisuales, animaciones, música, software, todo eso ante el INDAUTOR, que es la autoridad que se encarga de esos derechos. Estos registros no solo nos van a respaldar la obra, sino que también nos va a servir como evidencia en caso de alguna disputa legal, ¿no? Por reconocimiento autoral o derechos económicos de explotación. Si hablamos, por ejemplo, de marcas, si hablamos de nombres, si hablamos de logos, si hablamos de dibujos, ¿ok? También tenemos lo que es Alimpi con el registro de marca, o tenemos Alimpi con los diseños industriales, por ejemplo, ¿no? Protegemos elementos distintivos de tu obra y entonces abrimos oportunidades para poder tener contratos de licenciamiento, publicitarios, etcétera, ¿no? Un personaje animado es una obra de derechos de autor, pero se puede convertir en figura de acción que a la vez puede ser plasmada y comercializada como publicidad en ropa, en videojuegos, etcétera, ¿no? Claro, teniendo la protección legal adecuada. Tenemos los contratos clave, sesiones de derechos, licencias, acuerdos de confidencialidad. Todos estos documentos, contratos por obra, de obra por encargo, contratos laborales, nos deben de permitir definir quién puede usar la obra, bajo qué condiciones las puede usar y por cuánto tiempo. ¿Ok? Son herramientas, herramientas legales que nos van a evitar conflictos y que además nos van a garantizar que todos los que estamos involucrados podamos recibir el reconocimiento adecuado y la compensación justa por nuestra obra. También tenemos una figura que se llama licencias abiertas. Se denominan Creative Commons. Estas licencias permiten compartir obras de manera controlada, ¿ok? Establecen qué usos están permitidos para que ustedes que pueden estar utilizando imágenes u obras de Internet deben de saber que si tienen este loguito, esa obra está autorizada en uso a través del Creative Commons, ¿ok? Son controladas en el sentido de que te indica específicamente cuáles son los usos que están permitidos y cuáles son entonces los que requieren una autorización por su autor obligatoriamente. Es ideal para ustedes como creadores que, por ejemplo, desarrollan obras y quieren visibilidad máxima, pero sin perder el control de la obra misma, ¿no? Y también tenemos todo lo que es protección tecnológica, herramientas que nos sirven como el blockchain, como los NFTs, que pueden registrar sus obras de manera que les permita determinar cuando una obra es alterada en su autoría, ¿no? Porque no te permite alterar las autorías, te indica la fecha de creación del activo digital, te brinda seguridad frente a copias y usos no autorizados, ¿no? Entonces, conocer también de estas herramientas y que ustedes pueden utilizarla como protección, como garantía de reconocimiento autoral,
¿ok? Entonces también es importante, no solamente como monetización, lo cual también es importante, ¿sí? Y a eso voy. Hablar de monetización, pues es hablar de que la creatividad no es solo venderla, no es solo para vender la obra, ¿no? Una animación o un efecto puede ser protegido y te puede generar ingresos de manera adicional. ¿Cómo? Pues con licencias para videojuegos, para publicidad, para películas, franquicias, ¿ok? Estudios digitales, plataformas de distribución digital, colaboraciones con otros estudios o con otros creadores que te permitan mayor exposición, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata, los NFTs como monetización para tener un ámbito digital seguro de el momento en el que se crea o se da a conocer la obra y quién es el que lo adquiere, ¿no? Es una forma que hoy por hoy digitalmente funciona para los creadores y su exposición, su monetización. ¿Ok? La idea, pues, es proteger tu obra, no limitar la creatividad, pero sí potencializarla. Y de eso sirve. ¿Ok? Entonces, la propiedad intelectual, pues bueno, hay que verla no como un obstáculo, jóvenes, sino como lo que es una palanca estratégica. Creo que ya lo repetí muchas veces porque es fundamental saber que no es un tema de cuestión jurídica, es estratégico. Claro, te va a ayudar jurídicamente, pero es estratégica, ¿sí? Tal vez en otra sesión podamos hablar ya de manera muy clara de cada una de esas figuras porque conocerlas también es importante, pero no duden en acercarse, en asesorarse sobre estos temas para poder tomar decisiones estratégicas adecuadas sobre precisamente todo lo que esta propiedad intelectual protegida te puede generar, monetizar y evitar riesgos que nos lleven a perder todo lo que hemos trabajado durante años. ¿Ok? Aquí les traigo un ejemplo de las 10 franquicias animadas más grandes al diciembre del 2024, donde en primer lugar, pues tenemos a mi villano de los Minions, ¿no? Creo que sí se llama mi villano favorito, ¿verdad? Luego está Shrek, que a mí en lo personal Shrek no me gusta, pero está Toy Story, está La Era del Hielo, El Rey León, ¿no? Y así, pues bueno, son los 10 primeros, sin embargo, pues obviamente hay otros como Moana, como Frozen, que bueno, yo no creo que ustedes lo vean, pero si lo ven, qué bueno, ¿no? Son excelentes animaciones y lo deben de conocer. Entonces, pues aquí está, por ejemplo, lo que al diciembre de 2024 cuestan este tipo de animaciones, ¿no? 5,61 billones de dólares. Entonces, imagínense lo que un trabajo audiovisual bien protegido, bien estructurado, mediante los contratos adecuados, nos pueden permitir alcanzar, ¿no? En poco tiempo. Nunca, nunca sabes la aceptación que tu audiovisual puede tener en el público. Obviamente tú lo haces con un pensamiento, pero la realidad es que a veces sobrepasa el pensamiento que tú tenías y te da la gran sorpresa de que se convierte en un total y absoluto éxito. Así que, pues bueno, para terminar, solamente quiero que recuerden algo muy simple, pero que es muy, muy poderoso. ¿Ok? Dentro de cada creación, de cada efecto, de cada animación, hay creatividad humana, hay talento y eso es totalmente protegido por la propiedad intelectual, para que entonces pueda ser duradero, para que pueda ser reconocido y pueda ser valioso, valioso, ¿ok? Así que, pues bueno, protejan sus obras, no crean que es meramente actos burocráticos, complicados. Recuerden, no es estrategia, es visión, es respeto por tu talento, por tu tiempo, por tu inversión, ¿ok? Y es asegurarte de que crear tiene un valor real, que tu esfuerzo se reconoce, que puedes aprovechar cada oportunidad que se te presente. Así que, pues, los invito, jóvenes, a que se acerquen a eh, nosotros. Si requieren alguna asesoría, estamos para servirles. Será un gusto poder trabajar con todos y cada uno de ustedes. Les dejo aquí el recordar que la creatividad
cuando está protegida nos genera estrategia, reconocimiento y valor, ¿no? Porque pues cada proyecto realmente vale, pero vale cuando está cuidado y protegido. Así que, pues por mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero de verdad que la información proporcionada en esta mañana sea de su interés, que realmente les haya quedado, ¿no? La cosquillita de verificar qué es lo que están desarrollando y cada uno de los elementos que se pueden proteger. Protéjanlos, no crean que porque son estudiantes no son sujetos de protección. La propiedad intelectual es para todos, tengas la edad que tengas, mientras hayas tenido la capacidad de crear, entonces puedes tener los derechos que te corresponden, tu reconocimiento y tu valor. Así que no es cuestión de edades, ni tampoco es burocracia, ¿ok? Es cuestión de buscar siempre trabajar con la innovación, no como un riesgo, sino como una gran oportunidad. Así que, pues bueno, les dejo nuestros datos, nuestras redes sociales, institucionales. Aquí les pongo QRs del Indautor y del INPI para que puedan conocer estas grandes instituciones. Somos las únicas instituciones en nuestro país que te van a dar la protección de todo lo que es la propiedad intelectual. ¿Ok? Las únicas. Somos instituciones federales, así que acérquense a las instituciones. Acérquense ahí con el maestro José Chi, que tiene muchos años trabajando con nosotros, que ha tenido muchísimas capacitaciones, conoce del tema y créanme que podemos hacer grandes cosas por la protección de lo que están desarrollando. Les dejo nuestros correos electrónicos de la Oficina Regional Sureste, eh, una servidora a sus órdenes para poderles apoyar en lo que requieran. Cualquier duda, con todo gusto, por favor, no duden en escribirnos y pues bueno, estamos al pendiente. Muchísimas gracias a las autoridades del instituto por esta oportunidad y pues a ustedes chicos les deseo y a todos excelente tarde. Muchas gracias. Quedo pendiente si hay alguna duda, por supuesto.